Nuevamente, qué privilegio poder considerar la palabra del Señor, qué privilegio poder encontrar la, el mensaje del Señor Jesucristo a través de su enseñanza. Y el título de la enseñanza de hoy, a través de estos tres aspectos que vamos a ver, integridad, pureza y santidad de corazón, nos vamos a basar en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 32. El tema central es la justicia del reino. No es una conformidad externa a las reglas, sino una transformación interna del carácter que redefine nuestras relaciones. En esta sección recuerden ustedes, venimos haciendo todo el estudio de Mateo. El domingo pasado, Edwin nos hablaba acerca de la relación de Jesucristo y la ley. Ponía a Jesucristo en claro a qué había venido y el papel de la ley, no a abrogar la ley, a cumplirla, y cómo la ley iba a ir un poco más allá, no en la parte externa, sino en la parte interna. Como decía en el tema, no una conformidad externa de reglas, sino una transformación interna del carácter. Ahora bien, en esta sección Jesús presenta el verdadero significado de la ley. No que Jesús esté en contra de Moisés, no, es Jesús en contra de las falsas y superficiales interpretaciones de Moisés. En relación a la ley, hay dos errores que los escribas y fariseos estaban cayendo. Uno, que restringían los mandatos de Dios, como lo vamos a ver en la ley sobre el asesinato, y los otros que extendían los mandatos de Dios mucho más allá de su intención, como por ejemplo la ley del divorcio que vamos a ver también más adelante. Y aprovechando que esta es una exposición, es un sermón del Señor Jesucristo en el monte, me voy a permitir seguir la misma estructura que el Señor Jesús expone en este pasaje. En este pasaje el Señor Jesús expone tres temas principales, tiene tres bloques perfectamente definidos. Una primera parte que vamos a titular La raíz del conflicto, del homicidio al desprecio. Vamos del versículo 21 al 26. Luego un segundo encabezado, la anatomía del deseo, del adulterio a la mirada, del versículo 27 y 30. Y finalmente una tercera sección, la santidad del pacto, el divorcio y la verdad, versículos 31 y 32. Así que sin más preámbulo, iniciemos con el primer encabezado, la raíz del conflicto, del homicidio al desprecio. Pareciera un tránsito muy largo. ¿Cómo es eso que del homicidio al desprecio? Bueno, en esta porción del versículo 21 y 22, Jesús interpreta la ley contra el asesinato. Oísteis que fue dicho a los antiguos, estoy en el versículo 21, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Palabras impresionantes. Aquí comenzamos a ver el por qué vamos a estar trasegando del homicidio al desprecio. Oísteis que fue dicho. Estas personas a las que le está hablando el Señor Jesucristo no habían realmente estudiado la ley de Moisés por sí mismos. Ellos no tenían como nosotros la Biblia, la escritura que podían cargar, tener en sus casas, abrir en cualquier momento. No, no, no. Eso estaba en las sinagogas, habían los rollos, estaban los papiros, pero no tenían el acceso. La gente tenía que confiar en lo que les era dicho a través
de los rabinos en las sinagogas en donde leían estas porciones. Tenía que ser alguien muy importante para que pudiera tener alguna porción de estos rollos en su casa. Por lo tanto, ellos se fiaban de lo que les transmitían los escribas y fariseos. Ellos escuchaban a los fariseos enseñar, no matarás. Cuando el Señor dice, dicho a los antiguos, nos recuerda que algo en realidad no es verdadero por el hecho de que sea antiguo. El hecho de que sea antiguo no le da autoridad ni veracidad, ¿sí? No es la antigüedad la que acredita esa veracidad. Ahora bien, Dios ya había expresado en una forma muy clara en la antigüedad que no matarás. ¿Recuerdan ustedes en Éxodo 20, en donde está el decálogo? Allí Dios expresamente había dicho, no matarás. Pero no solamente está allí en Éxodo 20, ya mucho antes en Génesis. No habían pasado 9 capítulos del Génesis cuando el Señor ya les estaba diciendo en lo que conocemos como la ley de Noé, que no puedes matar a otro ser humano. Y nos da la razón específica. Podíamos verlo eso en Génesis, en el capítulo 9, versículo 6. ¿Y cuál es la razón específica que nos da? ¿Por qué? ¿Por qué no matarás a otro hombre? Porque está hecho a imagen y semejanza mía, dice el Señor. Hay una razón. No matar no es simplemente un embeleco. Hay una razón fuerte, principal, y es que el ser humano está hecho a imagen de Dios. Está creado a su imagen. Y Dios dice, la sangre del hombre será cobrada por sangre del hombre porque es hecho a imagen mía. Por eso no lo vas a tocar. Y eso debe quedar en nuestra mente. La razón trascendente de no matarás no es porque matar en sí mismo afecte a la sociedad, que la afecta. No es porque matar en sí mismo afecte a la moralidad, que la afecta. La razón para no matar es que a quien estás asesinando es creación de Dios, igual en esencia, es imagen de Dios. Es imagen de Dios. Esa es la razón trascendente a no matarás. Y eso debe quedar absolutamente claro porque eso requiere un juicio porque quien mata la imagen de Dios está yendo en contra de Dios. Está yendo en contra de Dios. Por lo tanto, debe ir a juicio. Y bueno, estamos de acuerdo con eso. Yo creo que no hay nadie en este salón que hoy levante la mano y diga, no, yo no estoy de acuerdo con que se juzgue al asesino. Estamos de acuerdo con eso. Y Dios no lo quiera, pero si en tu familia o cercanos ha habido un asesinato, muy seguramente el comentario de todos es que haya justicia, que haya justicia hasta las últimas consecuencias. Bueno, ojalá esa actitud la tengamos en mente para lo que viene, porque lo que viene no es fácil. Pero yo os digo, pero yo os digo, os fue dicho, y ahora Jesucristo, en la misma actitud de la porción pasada frente a la ley, dice, pero yo os digo, Él demuestra su autoridad. Él no se confía en las palabras de los escribas. Pero yo os digo viene de Dios mismo. Jesucristo está hablando. Él es Dios. Él enseñará el verdadero entendimiento de la ley de Moisés. Él no está invalidando la ley de Moisés. Está rescatando su intención original. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Esta palabra juicio aquí es exactamente la misma palabra juicio en hebreo que utiliza en la ley de Noé cuando dice será culpable de juicio. La misma, el mismo juicio. Quien mata físicamente necesita y debe tener un juicio y todos estuvimos de acuerdo en que así debe ser. Bueno,
Ahora el Señor está diciendo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del mismo juicio. La enseñanza de escribas y fariseos, ese no matarás, era cierta. Sin embargo, ellos se concentraban en el hecho visible. No habían revólveres, Smith Wesson ni nada de eso, pero hoy sería el equivalente a concentrarnos en el acto físico. Cuando sale la noticia del asesinato, el video del momento exacto en donde le metieron 7 balas en un ojo. Y todo el mundo quiere ver el video, porque estamos concentrados en el acto físico. Bueno, eso fue un titular del espacio, los que conocieron el espacio. Estamos concentrados como los fariseos en el acto físico. Sin embargo, Jesús corrige eso y deja claro que no solamente aquellos que cometen el acto de matar están en peligro de juicio. Aquellos que tienen una intención de asesinar en el corazón también son culpables de juicio. Y aquí quiero regresar al Génesis, porque insisto, es la misma palabra. También son culpables de juicio, el mismo juicio que nos está hablando en Génesis 9 y en Éxodo 20. Un juicio del asesinato físico. Ahora, está diciendo que la intención de asesinar en el corazón me pone en el mismo nivel de culpabilidad en juicio, pero ¿qué motiva, según la Escritura, esa actitud en el corazón? La motiva, y en algunas Biblias está titulado Jesús y la ira, en esta porción. La motiva la ira, el enojo, esa palabra griega que utiliza ahí, que es orgizo, que significa encolerizar, es un enojo profundo, es esa ira que no olvida, es esa ira que se rehúsa a ser pacificada, es esa ira que busca venganza. ¿Recuerdan ustedes a Caín y Abel? ¿Recuerdas cuando el Señor les dijo a Caín, Caín, estás como muy acelerado, como muy turbado, cálmate? Es esa ira que rehúsa a ser pacificada. Y Caín rehusó a pacificar su ira y terminó en el asesinato físico. Bueno, él ya había asesinado a su hermano cuando esa ira no pacificada estaba en su corazón. Ya había cometido ese asesinato, que redundó en el asesinato físico, pero ya lo había hecho. Ahora, Jesús expone la esencia de la herejía de los escribas. Para ellos, la ley era solo un asunto de presentación externa, ¿sí? No de corazón, no de presentar el corazón, sino de cumplir externamente. Y Jesús trae la ley de regreso al asunto del corazón. Ahí es la línea de partida. Ahí es en donde se anida el estartazo inicial, que en este caso es la ira. Ahí es en donde se anida la ira, en el corazón. Ahora debo enfatizar que lo que Jesús está diciendo aquí no es que la ira es tan mala como el asesinato. Es una confusión moral pensar que alguien que le ha gritado a otra persona por estar enojado ha pecado tanto como si hubiera matado a otra persona enojada. No, Jesús enfatizó que la ley condena ambos. Es decir, la ley dice que las dos cosas tienen consecuencias iguales. Las leyes del pueblo podían lidiar con el acto externo del asesinato. Pero Jesús declara a sus seguidores que deben entender que la moralidad de Dios está dirigida no solo al final, al hecho físico, sino al comienzo del asesinato. Y que cuando comienza ya es asesinato. Y se va formando, forjando hasta el disparo, hasta la puñalada, hasta el ahorcamiento, hasta el ahogamiento, hasta lo que sea, que nos parece terrible. Pero si jalamos la pita hacia atrás,
Llegamos al principio. Y ese principio nos debería parecer también igualmente terrible. Y aquí es en donde comienza el Señor Jesús a poner las palabras más claras. Listo, nos habla de la ira como el inicio, pero ¿cómo se manifiesta? Porque el asesinato físico se manifiesta en quitarle la vida a alguien, el derecho a la vida. Pero ¿cómo se manifiesta? Y cualquiera que diga, dice, necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga necio a su hermano. Ah, caramba. Esa palabra necio, ¿qué expresa? Necio. Expresa un desprecio por la inteligencia de nuestro hermano. Llamarle necio expresa desprecio por su carácter. Llamarle necio es romper el corazón de esta persona. Esa palabra necio viene traducida de un término arameo. Mateo es el evangelista que más términos en arameo utiliza en su evangelio, y aquí utiliza un término en arameo que es raka. Raka, lo traducen como necio. Pero ¿cuál es la idea de raka? ¿Qué idea hay detrás de ese raka como necio? Es simplón, alcornoque, soquete, estúpido, idiota, sin cerebro. Dile a un niño eso. Díselo. Mamá, ¿estás dispuesta a decirle a tu hijo eso? ¿Por qué? Porque lo estás matando. Porque lo estás matando. Y entonces cuando crece, queda inmune. Coge al adolescente y dile eso. Es que no lo repito porque me da vergüenza. Coge al adolescente y dile eso. Y después estamos lidiando con delito, con depresión, con suicidio, porque lo estás matando. Lo estás matando. Además, implica la palabra raca un acento de desprecio. La intención de la palabra es de alguien que desprecia a otro con un desprecio arrogante, y nos parece terrible. Eso nos parece terrible. Pero no nos parece terrible el hermanito que se pasa a la otra acera para no tener que saludar al hermano con el que tiene un conflicto. Eso sí no. Bueno, pues es eso. Esa es la definición de la palabra raca. Ese pasarse a la otra acera. Lo estamos matando. Lo estamos matando. El resultado es hacer sentir a las personas que preferirían morir antes que seguir vivas con desprecio. ¿Han escuchado personas que digan, me quiero morir? ¿Lo han escuchado? Yo lo he escuchado y uno lo coge superficialmente. ¡Ay! Pero a veces lo que decimos y cómo lo decimos pone a muchas personas en la posición de decir, me quiero morir. Me quiero morir. El esposo que desprecia a su esposa y le habla de una manera que la mujer se siente muerta, que se siente vacía. Jesús está diciendo que eres igual de culpable como si hubieras cogido ese revólver y lo hubieras matado físicamente, porque la estás matando moralmente, emocionalmente. Ahora, Jesús va mucho más allá que esto y dice, y si tú le dices fatuo, y aquí viene algo interesante, aquí ya no habla de quedará expuesto a juicio, sino dice quedará expuesto al infierno de fuego, al infierno de fuego. La palabra infierno en este pasaje es una palabra griega que es genea, geena, ¿sí? ¿Y qué era Geena? Geena identificaba el valle de Hinón en Israel, en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, y era lo que hoy conoceríamos como un relleno sanitario.
Claro, no era tecnificado, no era, sí, era el sitio en donde llevaban todas las basuras de la ciudad. Y el control no era como el de hoy, el control era por fuego. Era un sitio que permanentemente estaba en fuego. Era un fuego controlado, ¿sí? Era identificado como Gehenna, ¿sí? Era el lugar donde toda la basura era sacada, echada allí y todo el tiempo se estaba quemando. Esa es la imagen que Jesús da cuando utiliza aquí la palabra, cuando el traductor traduce como infierno. Tremendo. El que asesina, el que desprecia a su hermano, el que lo hace sentir como basura, Jesús le dice, tú te mereces eso, ir a donde se echa la basura a que se queme eternamente, permanentemente. Duro. Si hay algo que tiene el Sermón del Monte es que es duro, directo y a la yugular. Muy duro. Ahora bien, versículo 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ah, caramba. Esta porción también tiene una serie de sentimientos encontrados, porque fíjate que la frase con la que inicia es sorprendente. No dice, si tienes algo con tu hermano, deja la ofrenda y ve. No, dice, si tú sabes que alguien tiene algo contra ti. Y eso es lo sorprendente del pasaje. ¿Sí? Que tu hermano tiene algo contra ti. La lógica frase nuestra es, si tienes algo contra alguien, ve y arréglalo. Pero aquí es, si tu hermano tiene algo contra ti. O sea, hay un asunto sin arreglar y lo tienes que arreglar. Ah, pero yo cómo voy a saber que mi hermano... Ay, a ver. Hoy fulanita no me saludó. Y es, ya van 2 domingos que pasa delante de mí. Bueno, ¿piensas que tu hermana tiene algo contra ti? Ve, ve. No comiences a generar chisme. No comiences a buscar apoyos, a armar partidos. Ve, eso es lo que está diciendo. Adelántate, ve un paso más allá. Deja tu ofrenda y anda. Jesús considera más importante reconciliarte con tu hermano que hacer un acto religioso. Lo que está diciendo no es reconcíliate primero antes de la ofrenda. No, haz ambas. Haz ambas. Debes hacerlas. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos capítulo 12, versículo 18. Es fácil levantar las manos a Dios, pero es difícil restaurar una relación. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en esta porción. Somos tremendamente orgullosos y pensamos que tenemos la razón en todo, que nuestra historia es correcta. Bueno, Jesús va más allá y lo que te está diciendo es, tienes que sentarte con personas, tienes que buscarlas y tener conversaciones tremendamente difíciles. Y vas a tener que decir, perdóname. Y vas a tener que decir, te perdono. Y vas a tener que dejar de cambiar de acera. Y vas a tener que confiar en quien habita en tu hermano, que es el mismo Espíritu Santo que habita en tu vida. No confiar en tu hermano, que seguramente va a volver a fallar. Y eso no te da derecho entonces a decir,
listo, te perdono, pero ¿sabes qué? A metros de mí, de aquí en adelante, porque sigue siendo asesinato, sigue siendo asesinato. ¿Has hecho sentir basura a alguien en tu vida con tus palabras? ¿La has herido y tienes que ir a pedir perdón? Bueno, hazlo, hazlo porque es como asesinar a alguien en el corazón. Yo lo he hecho y estoy absolutamente seguro que en algún momento todos hemos dicho cosas que han llegado como lanzas, cuchillos y han dejado heridas en corazones. Y atérrense, donde más encontramos esas heridas es en lo más cerca de nuestro corazón. Hemos herido a nuestros familiares, madres, hermanos, hijos, y vamos a tener que hacer ese esfuerzo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Jesús nos manda a resolver el enojo, nos manda a resolver la malicia contra otros. No lo ignoremos, no lo ignoremos porque si lo pasamos por alto, genuinamente eso nos encarcela. Genuinamente nos encarcela. Si tú no lo haces, vas a vivir en una cárcel literal en tu corazón. Tienes que hacerlo. Saca. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice en Efesios 4. Cuando nos aferramos a nuestro enojo en contra de alguien, cometemos pecado y le damos lugar al diablo y nos estamos encarcelando. Y de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Incluso si alguno permite una cierta cantidad de exageración apasionada, estas palabras son palabras soberanas del Señor. No las desprecie. El orgullo es un abogado muy costoso. Y si insistes en llevar cada ofensa ante el tribunal de tu propia justicia, terminarás ganando seguramente, pero terminarás también perdiendo la paz, perdiendo tu testimonio y perdiendo tu libertad espiritual. Arréglalo en cuanto tienes la oportunidad de hacerlo. Quisiera pasar entonces al segundo encabezado, el segundo tema grande, del adulterio a la mirada, la anatomía del deseo. Versículos 27 y 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, la misma fórmula anterior. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí Jesucristo se enfrenta con lo que han escuchado en relación a la ley del adulterio. Claro, los maestros de ese entonces enseñaban efectivamente que el adulterio estaba mal, ¿sí? Pero aplicaban la ley solo a la acción y no al corazón. Tenemos ejemplos bíblicos de cómo desencajaron, sacaron el mandato sobre el adulterio de su contexto y lo comenzaron a aplicar en muchas veces injustamente. ¿Recuerdan a la mujer que fue llevada a Jesucristo por adúltera? Y todos nos hacemos la pregunta, bueno, sí, la ley decía que había que apedrearlos a ambos. ¿Y dónde estaba el Señor? Porque eso no es de uno solo, para eso se necesitan dos. ¿Sí? Y ellos felices, dispuestos a apedrearla. Descontextualizaron la orden, el espíritu de la orden, no adulterarás. ¿Sí? Cualquiera que mira a una mujer, cualquiera que mira a una mujer para desearla, ya ha adulterado en su corazón. Jesús explica que es posible cometer adulterio sin el acto, ¿sí?, del adulterio. Así como es posible cometer, lo probó, cometer asesinato sin el acto físico del asesinato, ¿sí? Sin embargo, es importante entender que Jesús no está diciendo que el acto del adulterio y el adulterio en el corazón son la misma cosa. Eso no es lo que está diciendo, ¿sí?
Nuevamente, lo que está diciendo es que ambos son pecado. Ambos son pecado. El punto de Jesús aquí no es decir que es lo mismo, sino que ambos son pecados y ambos son prohibidos por el mandato de la ley contra el adulterio. El mandato no es solamente el acto físico, porque entonces llegamos al tema de que has adulterado. No, yo no adulteré. Pero si te vieron entrar al hotel, sí, eso es cierto. Pero te vieron entrar con otro, sí, es cierto. Pero estuviste en la habitación, sí, es cierto. Pero no hicimos nada. Desde el momento en que en la mente dijeron, veámonos porque queremos adulterar, ya adulteraron. Ambos ya adulteraron. No se necesitaba el acto físico. Eso ya sucedió. Muchos se abstienen del adulterio porque temen ser atrapados, pero cometen adulterio todos los días en el corazón. Es bueno alejarse del adulterio, mantenerse al margen. Es malo que nuestro corazón esté lleno de adulterio. Y estamos en un momento en donde el corazón está expuesto. Nuestro corazón está supremamente expuesto. Estamos bombardeados alrededor. Vemos, vemos tentación y vemos sexo en todo. Ahora resulta que una gaseosa es más rica si la propaganda la hace una chica en bikini. Todas las cosas son más agradables si visualmente le metemos o le meten los publicistas una apología al sexo. Jesús considera el adulterio en el corazón un pecado. Lo que pensamos, lo que permitimos de lo que pensamos, es lo que hace que nuestro corazón tome la elección incorrecta. Y muchos creen que no tienen elección y que por lo tanto no tienen responsabilidad. José, ¿José tenía opción? Claro que tenía opción y lo hizo. Su opción fue salir corriendo, desnudo, porque ella se quedó con toda la ropa. Tuvo esa opción. Pero hoy racionalizamos tanto el tema que nos paramos con el descaro de decir es que no me quedó opción. Sí, tenemos opción, tenemos elección y sí tenemos responsabilidad. La enseñanza de Jesús es clara. Tal vez no seamos capaces de controlar que pasen pensamientos o sentimientos, pero podemos decidir en dónde descansará nuestro corazón y nuestra mente. Si alimentamos nuestra imaginación con suciedad, entonces nuestra vida y nuestro cuerpo se inclinará a esa suciedad. Y esa elección la tomamos nosotros. Jesús, aunque tentado en todo, soportó la tentación, Hebreos 4:15, pero no se dio paso al pecado. Él tenía la capacidad de ver a las mujeres más que objetos para gratificación. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero el deseo fue expulsado por el poder de un amor puro. Pensemos, tenemos hijas, tenemos hermanas, tenemos padres, tenemos madres. La decisión está en nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra actitud en esa guerra contra el pecado? ¿Cuál debe ser la actitud? Ahí mismo nos da la solución, versículos 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Es mejor que se te pierda uno de los miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de sus miembros y no todo el cuerpo, que sea echado al infierno. Por supuesto, aquí hay una figura retórica, es una exageración. Él no habla literalmente de sacar el ojo con una ganzúa. Algunos toman algunos lo toman literal y llegan hasta mutilarse. Eh, Gran hombre, un padre, inclusive padre de la iglesia, llegó a castrarse para no tener la tentación. No se trata de eso, porque, ¿sabes una cosa? Tú puedes cortar tu mano,
pero todavía te queda la otra. Y vas a pecar. Y entonces, ¿qué? Cortas la otra, te tengo noticias, te quedan los pies. Y entonces, ¿qué? Los vas a cortar mientras el corazón no sea el que tome la decisión. Vas a seguir pecando. Por eso el problema está en el corazón, no en el revólver, en el corazón, no en el cuchillo, en el corazón, no en el acto carnal, es en el corazón. Y entonces nuestra actitud, ¿cuál debe ser? Refrena tu corazón, refrénalo. Es allí en donde debes actuar. Si una parte de nuestra vida nos está dando loras, dando problemas, entonces tenemos que estar dispuestos a echar, a refrenar ese pecado. ¿Sí? Es allí en el corazón. Y eso me lleva al tercer y último encabezado, la santidad del pacto, el divorcio y la verdad, versículos 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, aquí el Señor Jesucristo no intenta hacer un tratado sobre el matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Hay otros pasajes que lo tratan profundamente, pero sí trata, perdón, de poner en orden algo que estaba desordenado, ¿sí? En los tiempos de Jesús, muchos interpretaban esa autorización, ese permiso mosaico para el divorcio que encontramos en Deuteronomio 24:1, como otorgar esa carta bajo cualquier razón o causal. Algunos inclusive enseñaban que el hombre podía permitirse divorciarse por cosas muy simples que no le gustaran de su esposa. Me miró feo, quemó la comida, no me planchó la ropa. Llegaban a esas licencias. Eh, no hacían nada por esos caprichos injustos de los esposos, y eso abrió una puerta, abrió una licencia muy amplia para el tema del divorcio, que puso en una situación injusta a las mujeres, ¿sí? Ahora, habían razones válidas, se dieron razones válidas en el Antiguo Testamento, y Jesucristo ratifica las razones válidas, a no ser por causa de fornicación. Da una razón válida, ¿sí? Aquí el tema era que esa razón válida se fue extendiendo a una multitud de razones que eran a conveniencia, ya no eran válidas, ¿sí? En esos tiempos había la escuela de Shammai, que restringía alguna indecencia de la que habla Deuteronomio 24 para referirse al delito sexual autentificado por testigos. Pero también estaba la escuela de Hillel, que se iba a que cualquier cosa o queja era suficiente para llegar a dar esa carta de divorcio. ¿Para qué era la carta de divorcio? Para protegerla a ella, para proteger a la mujer, no para liberar al hombre, sino para proteger la dignidad de la mujer. Para aquellos que todavía insisten en la patriarcalidad de Jesucristo, Jesucristo elevó a la mujer, Jesucristo protegió a la mujer, Jesucristo cubrió siempre a la mujer. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, habían razones absolutamente válidas. Ahora, la palabra que aquí se utiliza como fornicación se traduce de la palabra griega porneia, que tiene una raíz que se usa más ampliamente para incluir la falta de castidad premarital o el pecado sexual, ¿sí? Entonces, la razón válida va más en el área del pecado sexual. La enseñanza de Jesús acerca del matrimonio y del divorcio
Él más adelante en el capítulo 18 de Mateo lo trata con más profundidad. Pero aquí el intento de Jesucristo es poner a la ley en el lugar que es, que no sea utilizada como un permiso fácil para el divorcio. Proteger esa unidad fundamental de la sociedad. Hace que ella adultere. Un divorcio ilegítimo da resultado a un adulterio, porque Dios no reconoce el divorcio y ve a una nueva relación como ambigua. Es posible que sea reconocido por el Estado, pero Dios no es el Estado. Recuerden, somos ciudadanos del reino. Debemos estar bajo las reglas de Dios. Entonces la solución es tener un buen matrimonio y ese es un trabajo en nuestro matrimonio. Jesús dice que el problema del divorcio es la dureza del corazón. Sí, nuevamente, ¿dónde está el problema? En el corazón. En el principio no fue así, pero por la dureza de vuestro corazón le fue permitido dar carta de divorcio. ¿Dónde está el problema? Nuevamente, en el corazón. Allí es en donde nace. Entonces, ¿dónde está la solución? Trabajar en el corazón. No endurecer el corazón. ¿Qué endurece en el corazón en el matrimonio? El orgullo, la contienda. Y damos gracias a Dios porque comenzó ese ministerio de matrimonios, porque necesitamos ayuda en los matrimonios, porque tenemos que fortalecer nuestros matrimonios, porque tenemos que blindar nuestros matrimonios, porque tenemos que impedir que ese orgullo y esas contiendas entren y hagan que las cosas no funcionen. Tenemos que entender que Jesús nos invita a que nuestra vida interior coincida con el exterior. Esa es la principal conclusión de estos tres aspectos, que nuestra vida interior coincida con la vida exterior. No hacer como los fariseos, que solamente nos preocupamos por el exterior, sino que vamos a la raíz. Y en los tres aspectos encontramos que la raíz es el corazón. Y ya para terminar, quisiera como una propuesta práctica para poner en ejercicio en nuestra vida diaria, lanzar un reto. Bueno, básicamente tres. Para el primer tema que el Señor trata de la ira, que hagamos una auditoría del enojo. No que le digamos a nuestra esposa, ven, yo quiero que seas la auditora de mi enojo, porque nos va mal. O al revés. Si es al revés, le vamos a dar duro. ¿O no? Nos vamos a vengar. No, nosotros mismos. Hagámonos una auditoría del enojo. Esta semana, antes de orar, identifica si hay alguna relación rota que necesite una palabra de reconciliación de tu parte. Si una palabra pudo haber hecho sentir a alguien como basura, identifícala para que seamos motivados a ir en la dirección de reconciliación de tu parte. Un segundo reto. Filtro de pureza. Primero seamos auditores del enojo. Ahora tengamos un filtro de pureza. Trata de identificar qué puerta, los ojos, las manos, tu mente, está permitiendo que el compromiso con la santidad se debilite. Y toma medidas prácticas para cerrar esa puerta hoy, ya. No de a poquitos. No, yo la voy a cerrar 2 centímetros. Recuerden a la mujer que fue puesta sobre él para juicio ante Jesucristo. ¿Dónde están? Se fueron. Yo no te condeno. Vete. Te son perdonados tus pecados. Pero no peques más. Jesucristo no le dijo, bueno, en razón a que tu profesión es la prostitución, vamos a tratar el tema y la próxima semana solo vas a tener 5 clientes
y la siguiente 3, y la siguiente 1, hasta que dejes de pecar. No, vete y deja de pecar. Déjalo. Tomemos medidas prácticas para cerrar esa puerta hoy. Y tercero, para los que estamos casados, el valor del pacto. Renueva hoy tu compromiso de fidelidad emocional y física con tu esposa, con tu esposo, porque esto es en ambas direcciones. Esto es para ambos, hombres y mujeres, esposos y esposas. Mis hermanos, el Señor, el Señor nos bendiga y el Señor me bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque nuestra mente a veces está entenebrecida, está llena de oscuridad, de nubarrones, que no nos permiten sino ver el externo, ver la parte que se nota y no trabajar en lo interno, en la que no se nota. Tal vez por eso, porque no se nota. Señor, danos el privilegio de mirar nuestro corazón. Danos el privilegio de hacer una auditoría en nuestro enojo, Señor. Danos el privilegio de tener un sedazo de pureza, de identificar esas ventanas, esas puertas, esos instrumentos que están arriesgándonos a fallar en el proceso de santidad. Danos, Señor, la oportunidad de reconocer el valor del pacto matrimonial, mi Padre. Danos, Señor, tu Espíritu Santo, la fortaleza de tu Espíritu para actuar en cada una de estas tres áreas, Señor, para dejar ya en cada una de estas tres áreas la forma externa y que podamos trabajar, comprender, enderezar y edificar la forma interna en cada una de estas tres áreas, mi Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la expresión de tu santidad. Clamo, Señor, que haya llegado en nuestros corazones como terreno fértil, que den fruto y fruto abundante. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.